Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno que puedas compartir con nosotros una nueva transmisión de Avivar Bahía. Bienvenidos a todos. Y bueno, no sé, pero a mí cada domingo me entusiasma la palabra porque siento que lo que Dios nos da siempre es para este momento oportuno. Así que bueno, espero que estés con expectativas. Amén. Y animarte a confiar en el Señor. Sabemos que este es un tiempo donde muchas naciones están pasando por esta prueba de esta pandemia, pero hoy realmente traemos una palabra del Señor para fortalecer tu vida, para fortalecernos y recibir del Señor realmente esas nuevas fuerzas para poder soportar este tiempo y tener bien en alto la esperanza de que el Señor nos va a liberar. Él nos va a llevar a realmente un tiempo de liberación, nos va a sacar a todas las naciones de esta situación. Él va a tener misericordia de cada uno de nosotros. Pero hoy queremos compartirte a la luz de la Biblia aquellas enseñanzas claras que van a darte la paciencia, la fuerza para poder permanecer fiel en esta prueba, porque está más que claro que esto es una prueba mundial, ¿no? Una situación de aflicción que afecta a todas las naciones. Realmente nos sorprende a veces cuando hablamos con gente amiga de Colombia, por ejemplo, y nos comparten que están en la misma situación que nosotros aquí en Argentina, que no pueden salir a hacer su vida normal, bueno, como en muchas naciones de todo el mundo, pero hoy queremos realmente recibir esas nuevas fuerzas que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque somos su pueblo amado, somos su iglesia, Él nos ama y Él quiere hablarnos. Así que vamos a ir a la palabra, vamos a buscar juntos en el Evangelio de Juan. Yo quiero que podamos leer un pasaje, es una historia muy conocida. Vamos a leer 3 pasajes, yo te pido que tengas un poquito de paciencia, pero que por favor nos acompañes hasta el final en este mensaje, porque en cada uno de los pasajes, yo no me voy a extender mucho en cada uno de ellos, pero quiero utilizarlos para explicarte acerca de la prueba, cuál puede ser nuestra actitud, ¿no? Hoy queremos hablarte de cómo a veces esas pruebas o esas aflicciones se hacen, digamos, muy largas, ¿no? Como nos está pasando con el tema de la cuarentena, que uno siempre espera que termine, pero uno ve que todavía hay mucha gente contagiada, bueno, hay todavía situaciones muy difíciles que se están atravesando, como decíamos, pero eso se convierte como en una prueba que parece que nunca termina, ¿no? Una prueba larga, un tiempo de prueba muy largo, pero la Biblia nos habla, hay muchos ejemplos acerca de estas realidades, situaciones parecidas donde varias personas han tenido que pasar por pruebas similares o a veces peores. Sí, años inclusive. Y el Señor se ha manifestado, sí. Tenemos en la Biblia muchos casos de años pasando pruebas y cómo se han sostenido. Creo que eso es interesante analizarlo en este momento. Sí, y quisiera que leamos ahí, como les decía, en el Evangelio de Juan. Vemos a Jesús que entra a un lugar. Yo quiero explicarles un poquito, porque vamos a leer el versículo 6, pero explicarles qué es lo que sucede. Este era un lugar conocido como el estanque de Betesda, donde muchos enfermos de todo tipo, ciegos, paralíticos, sordos, de enfermedades realmente graves, iban a este estanque conocido como el estanque de Betesda, porque dice que de tanto en tanto descendía un ángel, así lo dice la Biblia, que agitaba las aguas. Y el primero que se metía en ese estanque dice que recibía una sanidad inmediata. Y había allí un hombre de 38 años cargando con una enfermedad. ¿Sí? Nos dice que hacía 38 años que él sufría lo que era una parálisis. Se cree que era como un paralítico, un hombre que no podía caminar, que tenía algún problema en su cintura o en sus piernas, que no podía caminar. La realidad es que, vamos a leer el versículo 6, Jesús se va a detener específicamente en este hombre. Fíjense ahí en el 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado, hay otra versión que dice que lo vio tirado en el suelo. Ustedes traten de imaginar esa escena. Supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, fíjense, en un instante fue, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Tremendo y poderoso milagro hecho por el Señor Jesús. Sin meterme mucho en esta historia, yo quiero tomar este versículo que realmente inspiró este mensaje, que dice que Jesús primero vio a este hombre que estaba en una condición hacía mucho tiempo. Fíjense que dice que lo vio tirado en el suelo, acostado, y lo segundo es que Jesús se dio cuenta de que este hombre llevaba mucho tiempo en esa condición. Claro. Y eso es lo primero que hoy queremos hablarte. Que cuando uno pasa por pruebas, ¿no?
¿qué es lo que suele pasar? Uno empieza a sentir como que Dios se olvidó de uno, Sí. ¿no? Cuando la prueba se extiende, cuando ya se larga, al principio por ahí los que somos de fe, los que confiamos en el Señor, decimos, el Señor está conmigo, así empezamos la cuarentena. El Señor nos va a sacar, Él va a transformar, todos estábamos así. Pero cuando vemos que la pandemia sigue todavía vigente y la situación de pruebas se extiende, la cuarentena se extiende, parece que algunos empiezan como a dudar, ¿no? Y a decir, ¿será que Dios realmente nos va a librar de todo esto y que vamos a poder salir de toda esta situación? ¿Volveremos a la normalidad? Bueno, lo primero que yo quiero decirte hoy, lo que queremos compartirte, es que Jesús conoce que hace tiempo estás pasando por esta prueba. Hoy tomamos el ejemplo del tema de la cuarentena o de lo que se sufre a nivel naciones, ¿no? En todo el mundo, que viene realmente, es apropiado poder usar esto como ejemplo, pero tal vez vos estés pasando por una prueba personal. De hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo. Y yo lo primero que te quiero decir es que Jesús sabe bien el tiempo que hace que estás pasando esa prueba. Quizás a nosotros nos pasa todo lo contrario, pensamos de que el Señor se olvidó o que ya Dios no va a hacer nada. Pero acá lo vemos a Jesús, y yo quiero que veas esto. Habiendo muchísima cantidad de enfermos, lo que nos enseña este pasaje es que Jesús se detuvo ¿en quién? En el que hacía 38 años que estaba con esa condición y que encima de todo esto lo intentaba, ¿no? En cada situación. Él dice, este hombre da testimonio de que él, siempre que el agua se movía, el ángel descendía, él intentaba moverse, que yo me preguntaba cómo haría, ¿no? Seguramente se arrastraba porque era un hombre paralítico. Dice que él intentaba, pero su testimonio era que cada vez que lo intentaba, otro le ganaba, claro. Sí. Seguramente porque le era imposible poder meterse al agua. Sí, quiero hacer un paréntesis, no es el tema de hoy, pero qué ligado está esto con la frustración. Cuando lo intentaste un montón de veces y tu prueba es muy larga o larga, y eso se suma el fracaso, los intentos fallidos. Creo que ahí es donde nos desanimamos completamente y se nos comienza a desaparecer la fe, lo que al principio decíamos, el Señor está conmigo, el Señor me va a ayudar, ¿no? Van pasando los años, van pasando tal vez los meses, los días, no sé cuál será tu prueba, y comenzás a dudar, comenzás a decir, una y otra vez trato de ser sanado, una y otra vez trato de ser liberado de esta situación y no se puede. En este caso porque otro le ganaba. Sí. Porque otro llegaba primero, que este paralítico que seguramente, nosotros pensábamos esta semana, se arrastraba hasta el estanque. No había otra forma, ¿no? Y arrastrarse en una prueba habla de la condición más baja, de tu situación más desesperada. Pero en esa condición es donde viene esta palabra y donde llega Jesús a decirte, yo te estuve viendo. Amén. Yo estuve viendo todos estos años, que se te hizo largo, que se te hizo eterno, como decimos, ¿no? Y tu condición de sufrimiento. Y Él llega a ofrecerte ahí, al alcance de tu mano, un milagro. Amén. Y yo creo que esta palabra de hoy está apuntada a esas personas, ¿sí? A personas que están cargando con pruebas de largo tiempo, de largo tiempo. Yo siento la carga cuando preparábamos el mensaje, que el Espíritu Santo nos estaba señalando, ¿no? Aquellas personas que necesitan hoy que su situación cambie porque hace mucho tiempo, realmente un largo tiempo que están en esa condición. Entonces lo primero para hoy animarte es que tienes que creer de que realmente Jesús se va a detener en tu vida. Él va a mirar tu vida, sus ojos, y lo digo con total reverencia, los ojos del Señor Jesús puestos hoy sobre tu vida para poder sacarte de esa condición. Y para vos es esa pregunta, ¿querés ser sano? ¿Realmente todavía lo querés? ¿Querés tu milagro? Ojalá que podamos del otro lado poder gritar y decir, amén, Señor. Amén, amén, Señor, yo necesito ese milagro. Amén. Y fíjense que él en vez de decirle, sí, Señor, quiero ser sano, no, le dijo, sí, quiero, pero ya no puedo. Estaba como estaba vencido. Estaba bloqueado, sí, estaba vencido antes de tiempo. La frustración, que es lo que te hablábamos al principio, le había ganado. Y por más que se sentaba todos los días ahí, él ya no creía que su milagro podía llegar. Exacto. Estar ahí sentado no quería decir que tenía fe. Entonces Jesús vino como a despertar esa fe, ¿no? Sí. Y realmente la pregunta, ¿vos querés terminar con la prueba? Eso es lo que Jesús le está diciendo. ¿Vos querés terminar con todos estos años de sufrimiento? No le pongas una excusa. Sí. Decile amén. Sí, amén, Señor, yo quiero ser sano. Yo quiero terminar con este tiempo de prueba. Yo quiero salir y ser libre de todos estos meses y estos años de sufrimiento. Ahora fíjense, 38 años de prueba, de cargar con una enfermedad, intentar salir de eso y no poder, siempre sumergido en esa condición. Y en un instante Jesús lo sanó. Tremendo. A veces la prueba dura mucho, ¿no? Parece para nosotros que dura mucho. Pero sí veo en la Biblia que los que tuvieron que pasar por pruebas mucho tiempo,
su milagro lo recibieron en un instante. Sí. Es rápido, me acuerdo de Abraham y Sara que no podían tener hijos, ¿no? Sí. 25 años para poder ver esa promesa. Y un día un ángel se le presentó a Sara y a Abraham y le dijo, el año que viene vas a tener tu hijo, y de acuerdo al tiempo de la vida quedó embarazada y tuvieron su hijo. Realmente Dios, cuando dice es ahora, el milagro viene. Ahora, lo segundo para observar en el tiempo de la prueba hay una cuestión que a nosotros nos llama mucho la atención, que suele pasar aún en el pueblo cristiano, que es como que cuando la prueba es mundial, como la que estamos viviendo ahora, la situación, a veces hay como una cuestión un poco egoísta en nosotros, de desentendernos de esa situación y decir, no, a mí no me va a pasar porque soy cristiano. Y muchos dijeron así con el tema de la pandemia. Y yo entiendo cuál es el corazón de esta frase, claro. Es decir, Dios me va a proteger, amén, está bueno. Amén. Y eso es real, es real. Pero también es una realidad que afecta a todas las naciones y a todos los seres humanos. Sí. Y por supuesto todos estamos expuestos en cierta manera al contagio, a todo lo que se ha vivido a nivel mundial. Y eso, ¿por qué se da de esta forma? Porque Dios está buscando que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no nos desentendamos de lo que sucede especialmente fuera de la iglesia. Porque a veces, y ahora te lo voy a explicar, quiero que vayamos al libro de Esther. Vamos a leer un versículo, y de hecho te animo que esta semana, si no leíste nunca el libro de Esther, lo puedas leer. Hermoso todo el libro de Esther, porque habla de una situación terrible que vive el pueblo de Israel en tiempo de cautiverio, allí en el reino de Susa, todo lo que era el imperio persa. Hay una situación tremenda donde se determinó por medio de un decreto exterminar el día 13 del mes de Adar, que era el mes 12 del calendario judío, exterminar a todos los judíos, dice, aniquilarlos, exterminarlos y borrarlos de la faz de la tierra y tomarle todos los bienes. Pero cuenta la historia del libro de Esther de que Dios tuvo un plan, preparó algo para que una mujer que era judía termine siendo la reina elegida por el rey Asuero. Y esta reina Esther tenía un familiar directo que era un poco como quien la había adoptado, claro. La había criado, llamado Mardoqueo. Y ahora vamos a leer ahí en Esther capítulo 4, vamos a leer esa palabra, versículo 14, donde Mardoqueo justamente la va a confrontar a Esther para que haga algo en ese tiempo de amenaza, de muerte. A mí me hacía acordar, sinceramente, les digo, a todo lo que se está viviendo a nivel mundial. Esther representa un poco lo que es la iglesia, ¿sí? El pueblo escogido por Dios para que hagamos algo, para que afectemos nuestra tierra y nuestro mundo, ¿no? Pero a veces estamos como en el palacio. Fíjense lo que dice aquí, que Esther estaba en el palacio y Mardoqueo buscó la manera de poder hablarle y decirle a Esther que haga algo. Fíjense ahí, en el capítulo 14, dice, porque si callas, el 4:14, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tremendo. Es tremenda esta palabra. ¿Qué quiere decir esta palabra? Dios había preparado la vida de Esther para que en ese momento de prueba tremendo en todo el imperio persa contra los judíos, Dios iba a usar a Esther para poder interceder con el rey, para pedir que cambie ese decreto y que realmente no se extermine a los judíos. Pero Esther, como estaba en el palacio, esto es lo que le confronta a Mardoqueo, parece como que ella decía, bueno, yo no quiero meterme en problemas, yo acá estoy bien. Creyó que se iba a salvar o que estaba protegida. A mí no me va a pasar. Que es lo que muchas veces nos decimos a nosotros mismos los cristianos. A mí no me va a pasar. Y amén, no te va a pasar. Pero no por esto, como decías vos, amor, nos desentendemos, nos falta compasión, nos falta misericordia y no vemos lo que pasa más allá de las paredes del templo, ¿no? Fuera del palacio en el caso de Esther, ¿no? Claro, Mardoqueo estaba afuera, ¿no? Fíjate, esto es lo que nos dicen los de afuera, nos piden ayuda. Y nosotros adentro del palacio medio que nos quedamos en el molde porque total, a mí Dios me cuida. ¿Y el resto del mundo? ¿Y el resto de la gente que está como en este caso predestinada a morir directamente? Había un decreto de muerte, como en este caso la enfermedad del COVID que está llevándose tantas vidas. Nosotros no nos podemos quedar indiferentes ante esta situación como iglesia. No podemos decir yo me salvo porque estoy dentro de la iglesia, a mí no me tocan o yo no tengo nada que ver. Bueno, defiéndanse ustedes allá afuera. Mardoqueo la confronta y le dice, ¿no será que para este momento Dios te estuvo preparando? Y Dios te puso en el lugar donde estás hoy. Te salvó, te llevó a una iglesia, te mostró su amor, su libertad, te mostró su perdón. ¿Para qué? ¿Para que te digas yo me salvé? No. Sino para que hoy vos, en ese lugar de intercesor,
tengas la responsabilidad de orar por aquellos que no pueden, que no están frente al Rey. Nosotros sí, como cristianos estamos frente al Rey de Reyes todos los días, en tu oración privada. ¿Cuál es tu responsabilidad? Interceder. Por el que no puede interceder, por el que no tiene a Cristo, por el que no sabe que tiene que orar y clamar. En cambio, nosotros lo sabemos. Sí. Tenemos el ayuno como herramienta, acá Esther lo utilizó, pero no solamente ayunar y orar por tus problemas. Claro, claro. ¿No? Creo que esto es el sentir de esta palabra, sino tu ayuno y tu oración en favor de los que se están afuera a punto de morir sin Cristo. ¿Tenés carga por eso? ¿Te moviliza esto o realmente estás como Esther sentada en el trono diciendo a mí no me va a tocar? ¿Te incomoda? ¿Tenés compasión del que hoy se está perdiendo? Para analizarlo, ¿no? Sí, tremendo. E incluso Mardoqueo dice, esto es una realidad, Dios va a traer la liberación. Y toma esa palabra, nosotros hemos tomado esta palabra para septiembre. Dios va a traer liberación. De algún lado Él va a traer liberación. Este virus se va a tener que ir. Dios va a traer liberación sobre la faz de la tierra. No vamos a seguir así. Estamos clamando. De hecho, ahora voy a hablar en el tercer lugar acerca de esto, lo que es el clamor. Pero antes de pasar a eso, vuelvo a remarcar lo que decía mi esposa acerca de Esther, ¿no? El hecho de poder realmente ocupar nuestro lugar. No ser desinteresados o desentendidos. Decir, bueno, si yo estoy bien, es un poco la actitud que mayormente tomamos los seres humanos, ¿no? Cuidar mi vida, mi familia, mi casa y bueno, lo demás, que se cuide cada uno, ¿no? Pero nosotros como pueblo de Dios, ¿no? Entender de que Dios nos puso también con un objetivo en nuestra tierra, en nuestro barrio, en nuestros compañeros de trabajo, para animar, en los compañeros de estudio, animar, poder alentar, compartir una palabra, orar por ellos. De alguna forma entender de que nosotros tenemos una misión en este tiempo. Tenemos un lugar clave en esto. Y en este tiempo que justamente es una prueba larga, un tiempo de prueba que quizás nadie imaginó para todo el mundo. Hoy Dios está llamando a Esther, que es la iglesia, a levantarse, a interceder, realmente a clamar y a ponernos realmente en la brecha, ¿no? A clamar por el pueblo. ¿Y qué hizo Esther? Dijo, ok, está bien, lo asumo, no me voy a quedar callada. ¿Y qué hizo? Mandó a todo el pueblo de Israel, a través de Mardoqueo, le pidió a todo el mundo que ayunen 3 días sin comer y sin tomar. 3 días de ayuno fuerte, porque fueron un ayuno realmente fuerte, porque ella se iba a presentar al rey, iba a interceder. Bueno, la historia nos cuenta que Dios obró, Dios trajo esa liberación, amén, claro que Dios trajo ese alivio, Dios se llevó ese exterminio, esa amenaza que venía contra el pueblo de Israel, Dios revertió las cosas, realmente es una historia hermosa para leer. Y aquel día que esperaban, que era el día que habían amenazado que iban a matar a los judíos, el 13 del mes 12, fue al día siguiente, el 14 y el 15, se tomaron como 2 días de fiesta que aún se siguen celebrando en el pueblo de Israel para celebrar que Dios les liberó, Dios trajo liberación. El día que iba a ser un día de castigo, podemos decir hoy, el año 2020, un año que se ha sufrido muerte, que se ha sufrido pandemia, nosotros como iglesia podemos revertir esa situación y de alguna manera salir de todo esto, que realmente llegue la cura, llegue la sanidad a todas las naciones y que pueda ser un año que cierre en salvación, un año que lo cerramos con muchas vidas convirtiéndose a Jesús y que haya mucha salvación en toda la tierra, porque Dios hizo que el corazón del hombre se vuelva a Él. Me gusta en Esther 9, cerrando un poco la historia de Esther, el versículo 21 y 22 dice que el mes de Adar, que iba a ser el mes de destrucción, el mes donde ellos iban a ser aniquilados, fíjense, podemos hacer un paralelo con el año 2020, ¿no? Dice, se recordará siempre como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos. El año en que la iglesia se levantó a clamar y vencimos esta pandemia en oración, la barrimos de la faz de la tierra y Dios tuvo misericordia de la humanidad una vez más. Dice, como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y en que su dolor se convirtió en día de fiesta. Me encanta esa palabra. Hermoso. Qué bueno poder realmente asumir nuestra responsabilidad. ¿Saben? Como vos decías, amor, no hay nadie más en esta tierra que pueda levantar clamor y oración que no sea el pueblo de Dios. Somos sus hijos. Somos los que tenemos acceso al trono del rey, como tuvo Esther. Somos los únicos que podemos ir a Dios y clamar. Nosotros hemos tomado esto para septiembre, por ejemplo, pedir liberación. Liberación para la humanidad, liberación para esta tierra, liberación aún para nuestras vidas. Si todavía hay cosas que están atadas, que están ahí bloqueadas, te animo a que puedas pedir liberación. Alivio y liberación. Alivio y liberación. Estas 2 palabras que Mardoqueo le exhorta a Esther. Si vos no haces nada, Esther, no te preocupes.
Pero Dios igual va a enviar alivio y liberación a aquellos que están siendo hoy oprimidos. El Señor se va a encargar de buscar a alguien que haga ese trabajo de clamor delante de su trono, porque Él nos va a librar, amén. Él nos va a librar. Amén. Entonces vimos primero, Jesús se detuvo en aquellos que estaban hace mucho tiempo en una misma prueba. 38 años en el caso de este. Sí, mucho tiempo. Número 2, vimos que el Señor nos llama a no desentendernos de la situación que estamos atravesando, por más difícil que sea la prueba, y justamente esta pandemia es así, nos toca a todos. A todos. A todos. No quiero ser exagerado con lo que hablo, pero ustedes saben que hay pastores, hay ministros que han partido con el Señor. Sí. Hay pastores muy reconocidos a nivel mundial que incluso han sido afectados con el COVID y algunos fueron liberados de esto y otros tuvieron que partir con el Señor. O sea que es algo que nos afecta a todos, a todos. No podemos desentendernos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y ahí entrar en el tercer punto, que es ir al Señor con un clamor, ir al Señor con nuestra oración. ¿Por qué no ayunar? ¿Por qué no clamar y decir, Señor, danos liberación, que llegue ese alivio y esa liberación? Busquemos juntos con este último pasaje en Primera de Crónicas, capítulo 5. Esta es una palabra que en la semana el Señor nos ayudó realmente con este pasaje. En un momento de prueba que tuvimos que enfrentar, de clamor, de oración, el Señor nos dio esta palabra y con esto queremos cerrar este mensaje. Primera de Crónicas 5:20 habla de lo que eran los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. En un momento donde se vieron enfrentados, dice que ellos eran gente de guerra, estas tribus de Israel, eran parte del pueblo de Israel, eran gente de guerra, pero se vieron enfrentados a unos enemigos que de alguna manera los estaban amenazando. ¿Lo tienen ahí, Primera de Crónicas? ¿Lo tenés, amor? 5:20. Eso, vamos a leer, si tenés ahí el versículo 20. ¿Lo leo? Sí, 5:20. Sí. Pero en medio de la guerra clamaron a Dios. Amén. Y Él les ayudó, por cuanto confiaron en Él, de tal manera que los agarenos y todos los que con ellos estaban cayeron en sus manos. Amén, amén. Es tremenda esta palabra. Dice, ¿saben lo peculiar de este pasaje? ¿Por qué lo comparto y qué es lo que nos llama la atención? Que dice que en el medio del combate, en plena guerra, ellos hicieron un alto, dijeron, paremos acá, vamos a clamar, vamos a pedir la ayuda del Señor. Tenían armas, si ustedes se fijan el versículo anterior, en el 18, dice que habían gente que entensaba arco, eran diestros en la guerra, gente que manejaba escudo, espada, habían hombres valientes, todo eso describe. Pero hay un momento donde se te acaban los recursos. Por más que sepas usar armas, que seas un guerrero valiente, ahí hay que saber entender, este es un momento de clamar. Sí. ¿Y saben qué? Esto es lo que hoy nos toca hacer como iglesia por el resto de la humanidad. En medio de la guerra, ¿no? En medio de la guerra. Este es un tiempo, yo siento del Espíritu que el Señor nos está llamando a clamar. A clamar, nos tenemos que levantar en oración. Sí, de hecho, yo sé que muchos lo estamos haciendo hace tiempo, pero ¿por qué no aumentamos, intensificamos esa oración ahora en septiembre y pedimos, Señor, danos liberación, danos liberación, queremos recuperar nuestra vida normal, poder salir, poder disfrutar la naturaleza, lo que Dios nos ha dado, poder hacer nuestras actividades no solo como iglesia, sino como humanidad, volver a nuestros tiempos familiares también, de poder compartir con amigos, con hermanos. Sí, totalmente. Y me llama la atención esto, ¿no? En medio de la pandemia. En medio de la pandemia, hacer un alto para clamar al Señor. Amén. Y dice, me gusta porque dice, ¿no? Que Dios les ayudó por cuanto confiaron en Él. Amén. Tremenda, para tener en cuenta, ¿no? Este ítem, confiaron en Él, confiaron en Él. Cuando clamás, ¿confías que Dios te va a liberar o solo es un clamor para sacarte la angustia que estás adentro contenido? Confía, podés llorar en la presencia de Dios, pero confiando de que Él te está escuchando. Amén. Porque en medio de la guerra, en medio de tu padecimiento y de tus tantos años de angustia, como decíamos, ¿no? De problema, hay veces que ya no sabemos más qué hacer. Sí. En medio de tantos años de sufrimiento y de tanta persecución, y encima sumarle la pandemia, y encima sumarle los problemas económicos, ya no sabés más qué hacer. Entonces, el consejo de la palabra es, stop, clamaron a Jehová. Amén. Y Dios los ayudó porque confiaron en Él. Yo siento que a veces estamos luchando por abrir una puerta, para que realmente conquistar algo, y parece que se nos vuelve imposible. Yo quiero darte hoy este consejo con toda humildad. ¿Por qué no detenés tu vida un instante para tomarte un tiempo de clamor? Decir, Señor, lo que no pude lograr con mi mano, lo voy a lograr en oración. Tú me lo vas a dar, Señor. Clamar, ahí. Aunque ellos eran experimentados en la guerra, se detuvieron y clamaron. Esta versión dice, y fueron ayudados contra sus enemigos.
porque clamaron a Dios en la guerra y le fue favorable. Amén. Le fue favorable. Dios va a traer ese favor, esa gracia que te está faltando. Cuando te levantes en oración, tal vez más temprano en la mañana, con días de ayuno, con lágrimas, con ruegos, con súplicas, como Jesús dice que oró y fue oído a causa de su temor reverente. Necesitas orar, necesitas clamar, pedírselo una y otra vez al Señor. No pienses tanto, sino pedíselo insistentemente hasta que venga esa respuesta. Y de alguna manera, ¿por qué no levantarnos en oración y clamar por el mundo, clamar por la tierra? Nosotros necesitamos esa liberación sobre la tierra, que la tierra sea liberada de esta plaga y que venga realmente la sanidad sobre la tierra y que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Tenemos una hermosa promesa como el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces esa puede ser tu oración, tu familia primeramente, pero también orar por las familias de la tierra. Tal vez tengas al lado, enfrente o conocido algún matrimonio que esté pasando un tiempo difícil, hijos, niños, jóvenes, adolescentes, familias con problemas físicas, emocionales, discusiones. Hay tantas cosas que vos podés tomarlo como propio, porque la intercesión es como tomar el problema del otro como algo propio y clamar de esa manera. Y tener en cuenta de que estás puesto en ese lugar porque el Señor te preparó para este tiempo. Amén. No creas que, como yo escuché, ¿no? Muchas veces escuchamos a los mismos cristianos diciendo: soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa todo esto? Muchas veces escuchamos esa frase, porque Dios te puso en ese lugar. No creas que no te va a pasar lo que nos está pasando a todos, pero la diferencia es que vos tenés a quién ir corriendo, Amén. a quién ir a clamar, a quién ir a pedir. Y tal vez lo estás viviendo en carne propia, lo que el otro está viviendo sin Cristo. Entonces, tomá ese lugar de posición como hizo Esther y clamá, ayuná, orá, poné un ejército ahí a prepararse, porque Dios te puso en ese lugar por algo especial. Amén. Antes de orar, cierro con esta promesa. Si querés buscarla, está en Sofonías, capítulo 3, versículo 18. El Señor dice: reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tremenda palabra, ¿eh? Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. ¿De qué está hablando? De cuando Israel había sido llevado en cautiverio. Y pasaron muchos años. Y Dios trae esta promesa: los reuniré de vuelta. Los reuniré de vuelta. Aunque sintieron el fastidio del largo tiempo de la prueba, pero los reuniré de vuelta. Eso te dice el Espíritu Santo. Los reuniré de vuelta. ¿Qué hace falta? Una iglesia que ore, una iglesia que ayune, un pueblo unido orando. Vamos a orar liberación. Vamos a orar liberación. Orá liberación en tu finanza. Orá liberación en tu familia. Orá liberación en las situaciones difíciles de tu casa, en tu trabajo. Orá liberación. Liberación. Vamos a declarar las palabras de Mardoqueo. Vamos a tomarla como una palabra profética. Sí, Señor. Y vamos a declarar que este 2020 cierra con liberación. Señor, los próximos meses, ya estamos en septiembre. Sí, Señor. Los próximos meses, Señor, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Señor, con liberación. Con liberación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si has sentido como una carga opresiva sobre tu vida, ahora, decí conmigo: yo recibo, en el nombre de Jesús, liberación. Liberación en mi mente. Señor. Liberación en mi corazón. Soy libre en el nombre de Jesús. Tú me das liberación, Señor. Y yo lo recibo en el nombre de Jesús. Señor, desatamos cada vida que nos está viendo en este video. Señor. Si hay pensamientos de opresión, yo declaro sobre tu vida liberación en el nombre de Jesús. En tus emociones, liberación en el nombre de Jesús. Ahora se rompan cadenas. Ahora, y si la prueba se ha vuelto larga, Señor, y trajo un cansancio, un fastidio, ahí venga alivio y liberación. Sí, Señor. Alivio y liberación. Fortaleza del Espíritu Santo. Fortaleza del Espíritu Santo. Que puedas ahora orar. Ahí donde estás y decir: Señor, te necesito. Renuévame. Dame de tu fortaleza, Espíritu Santo, como nunca antes. Y vamos a asumir un compromiso. Que puedas ir con tu boca a decirle: Señor, yo quiero actuar como Esther, con responsabilidad, con compromiso. Y hoy me determino a orar por mi generación. A orar por mi generación. Para que te puedan conocer, Señor. Y venga un tiempo de alivio y liberación sobre toda la tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.
Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Realmente Gracias, Dios pueda traer paz a tu familia, a tu hogar. Y yo estoy seguro de que si nos comprometemos como Esther Sí. y tomamos el lugar que Dios nos dio, en el lugar donde estamos, nos ponemos en las manos de Él, yo creo que el Señor va a traer alivio y Sin liberación. duda. Él es Dios de misericordia Sin duda. y Él conoce nuestro largo tiempo Sin de duda. prueba. Sin duda que podés, Gloria al Señor. no solamente a tu vida, Dios va a traer este alivio y liberación, sino como hoy te estamos invitando, tal vez a la vida de algún familiar cercano, esa persona que hace largo tiempo está en prueba. Sí. Empezá a orar por esa persona y empezá a declarar alivio sobre esos pensamientos, Amén. ¿no? Que ya el encierro no aguanta más. Alivio. Dios. Y liberación quiere decir se cortó completamente. Amén. Eso quiere decir Libres. liberación. Y me gusta porque esto sucedió en diciembre, ¿no? En el mes último para el calendario judío. ¿Y por qué no declarar que se va a terminar completamente en unos meses esta situación tan larga para algunos, ¿no? Va a venir alivio, el alivio es como para aguantar un tiempito, ¿no? Sí. Momentáneo, pero luego va a venir la completa liberación. Liberación total. Liberación total. Cosas que estuvieron en este tiempo siendo ya como hasta lo último, ya Sí. como no aguantas más. Empezá a declarar, en lugar de decir no aguanto más, empezá a decir va a venir el alivio y va a venir la liberación a mi vida. Tus palabras te van a desatar, tus palabras te van a traer bendición. Empezá a declarar, el alivio va a venir, la liberación va a venir Amén. de parte del Señor. En el nombre de Jesús, cambia tu forma de levantarte cada mañana y toma esta palabra de Esther para que pueda venir ese alivio, esa liberación sobre tu vida y sobre la gente que está rodeándote. Somos responsables de todo lo que está en nuestro entorno y del mundo. Dios nos pone a interceder en este tiempo por aquellos que están viviendo situaciones muy difíciles, extremas algunos. Así que levántate a orar y ayunar. Amén. Recordá que tu oración te va a dar esa victoria que ni siquiera tu mayor destreza ni tu mayor capacidad te puede dar. Orando ¿a quién? A nuestro Dios de misericordia, a nuestro Padre, que Él realmente se detiene a ver nuestra condición, Él conoce nuestra condición y Él va a obrar conforme a tu oración. Realmente Dios te bendiga esta semana, Dios te bendiga. puedas levantarte en oración, clamar al Señor y no olvides que Él realmente conoce tu condición y Él va a responder tu oración. Amén. Dios te bendiga mucho. Dios los bendiga.